¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bien, durante la transmisión de la mañana ustedes me preguntaron, me sacaron el tema, qué había pasado con César Gutiérrez, qué pasaba con el INE, cuál era la situación que se venía denunciando, si había un sabotaje, si había un boicot a la candidatura de César, si ya se había resuelto. Bueno, pues buscamos precisamente al protagonista de esta historia, mi querido César Gutiérrez, para platicar de lo que ha sucedido en este tema que entiendo, querido César, comenzó el fin de semana. Tú acláranos cómo estás, qué ha pasado con este asunto del INE, que si aparecías, no aparecías en las listas, si en las del Senado, no en las del INE. ¿Cómo estuvo todo esto, oye? Bien, Jesús, antes que nada te agradezco el espacio y te comento. El día viernes, haciendo yo los trámites normales para realizar los registros, tanto curriculares como de fiscalización que tienen que realizar los candidatos, le pedí a una persona de mi equipo de trabajo que se comunicara al Instituto Nacional Electoral para que nos asesoraran respecto a estas altas que se tenían que realizar. Le pidieron los datos del candidato y le hicieron el señalamiento de que yo no aparecía en el sistema y que por lo mismo me recomendaban que fuera a la sección del Instituto Nacional Electoral que me correspondía, que era la 22 en Naucalpan. Entonces me dirigí, les expliqué la problemática de lo que estaba sucediendo y ellos me hicieron el señalamiento de que tenían que hablar a Toluca, que era la sede del Estado, Ujú. para que les dieran instrucciones. Pasaron como 1 hora 10 minutos, 1 hora 15 minutos. Digo, fueron muy educados, pero me dijeron, perdón por el tiempo de espera. Si usted puede ver las demás personas a las cuales nosotros les hemos atendido, es porque se les mandó un citatorio para que hicieran una ratificación de los datos que se enviaban de las listas del Senado, pero usted no aparece en el sistema interno del INE, por lo cual me recomendaron levantar un acta circunstanciada. Esa acta Ujú. circunstanciada se levantó en donde se explica la situación que por la cual estoy pasando y ellos a su vez la hacen llegar a las oficinas centrales del INE en Toluca. Pero ellos mismos me recomendaron que al ser una cuestión de carácter electoral, me recomendaban que yo buscara algún especialista para que me pudiera pues explicar cuál sería el procedimiento y si habría algún medio de impugnación que fuese necesario. Busca dos especialistas conocidos míos con los cuales he llevado algunos asuntos y que ellos, cuando necesitan apoyo en materia penal, pues obviamente me buscan a mí. Y ellos me señalaron que por la importancia del asunto, lo que me recomendaban era presentar escritos ante el INE directamente a la presidenta Guadalupe Tadei, a otro de los consejeros, que es el que queda como encargado presidente en este momento para la organización del proceso electoral, y a su vez que presentara un juicio de derechos políticos ciudadanos ante el Tribunal Electoral de la Federación. Presenté las cartas, esto lo hice el viernes, estuve todo el día con esta situación, terminé hasta la madrugada, incluso es cuando hago un video, Ujú. hago la denuncia pública, porque incluso ellos me recomiendan que por la importancia del asunto y al ser cuestiones de carácter electoral, si no se utilizan los medios de impugnación adecuados, pues obviamente podría generarse el hecho de que yo reconociera implícitamente que se me hizo del conocimiento que no aparecía en el sistema interno y que por esa razón podría ya incluso aparecer en la boleta, ir a campaña y posiblemente no se reconociera el que tuviéramos la oportunidad de que si llegáramos a ganar. ¿Por qué? Porque hay que ser muy cuidadosos. Entonces, pues lo que hice, subí el video, presenté los escritos ante el INE, presenté el recurso ante el Tribunal Electoral de la Federación y obviamente estuve, ¿no?, haciendo la gestión necesaria, y posterior a eso, gracias a las redes sociales, al escrito que presenté, eh, tengo entendido que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, giró instrucciones a la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a la doctora Claudia Arlet Espino, quien directamente se comunicó conmigo por teléfono y me pidió de favor que tuviera un contacto directo con su coordinador de Azores, mismo también que lo tuve, que es el doctor Marco Vinicio Gallardo,
quien a su vez, al explicarle toda la situación, me apoyó con los órganos al interior del INE indicados para que se pudiera subsanar esta situación de carácter administrativo. Y el día de hoy, te puedo decir ya con la certeza y la garantía, ya fue subsanado esa cuestión de carácter administrativo y ya tengo yo la posibilidad de aparecer en el sistema y a su vez de poder realizar el registro tanto de los datos curriculares como obviamente de los datos de fiscalización. Entonces, así como lo hice público, pues también quería agradecer, mi querido Jesús, el hecho y agradecerle a la gente, agradecerle a los periodistas como tú, a los creadores de contenido, a la gente de las redes sociales que me apoyó de una forma en que no tengo cómo agradecerles ni pagarles todo el apoyo, los mensajes de solidaridad, los mensajes de apoyo. Incluso había quienes me decían, si es necesario que hagamos una marcha, licenciado, lo vamos a hacer. Y la verdad es que reconocer que el INE de forma rápida subsanó el error y agradecer obviamente a la presidenta del INE, a la secretaria ejecutiva y a su coordinador de asesores porque dieron pronta respuesta, así como yo lo solicité de forma urgente, dieron pronta respuesta. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que los tiempos son demasiado cortos en este momento, mi querido Jesús, pero sí agradecerle a la gente, subiré un video, quise primero estar contigo, pero subiré un video explicándolo y agradeciéndole a todas las personas el apoyo que me dieron. Y yo sé que hay un pequeño sector de personas que a lo mejor no les gusta mi candidatura, pero la verdad es que las muestras de cariño, Jesús, fueron muy, 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 muy grandes y muy importantes para mí. Y obviamente me siento doblemente obligado a poder, pues, hacer las cosas de forma correcta, a cuando llegue el momento hacer una campaña que sea importante, que podamos convencer a la gente y que vean que el apoyo que ellos me han estado dando, no los voy a defraudar y vamos a hacer las cosas como se deben de hacer. Sí, y fíjate que lo importante que señalas, ¿no? La reacción por parte de la gente, que a final de cuentas me parece que eso es lo que la gente quiere, es decir, una Suprema Corte o ministros que la representen en realidad, que ellos se sientan cercanos. Yo siempre he destacado que uno de los puntos claves de Andrés Manuel fue que logró que la gente se sintiera representada por él, y eso debería ser una norma constante en los diferentes sectores de poder que hay en México, tanto en la Cámara de Diputados, senadores, el poder judicial, que la gente se siente identificada por las personas que están ahí y sienta la seguridad de que van a velar por sus derechos, ¿no? Sí, por supuesto, Jesús, pero además, fíjate, algo que me ha preguntado mucho la gente es qué es lo que yo creo. Y la verdad es que Ujú. no me gusta salir a especular porque no tengo una Lo sé. respuesta exacta. Sé que fue un error de carácter administrativo porque soy el único candidato de todos los que van a ministras o ministros que no aparecían en el sistema. Y asimismo, la forma en que de manera urgente lo solucionó el INE me hace sentir tranquilo, pero también me hace pensar que siguen existiendo ciertas personas al interior del Instituto Nacional Electoral que a lo mejor tienen ciertos intereses, ¿no? Porque eso es algo que es de copiar los datos, no sé si me explico, o sea, Ujú. es un error de carácter administrativo, pero que de no habernos percatado nos pudo haber costado ni siquiera el poder participar de forma legal, porque no hubiéramos cumplido con los demás requisitos que se necesitan, cuando es una cuestión muy sencilla de subir datos y vámonos, ¿no? Y el hecho de que curiosamente haya sido yo el único candidato dentro de estas listas, pues no puedo especular, pero sí me hace tener suspicacias, ¿no? ¿Has sentido que hay ese tipo de acciones, y de dónde provendrían, querido César? En Mira, a mí general. me queda, yo he platicado mucho contigo, hay Ujú. un grupo, por supuesto, de personas que estuvieron en el poder desde el sexenio de Ernesto Zedillo y que se han seguido manteniendo y que después, posteriormente, formaron parte del PRIAN, ¿no? O sea, estuvieron en el poder con el PRI, con Ernesto Zedillo y después estuvieron con Vicente Fox y a su vez con Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto. Y que, por supuesto, un perfil como el mío, que siempre he sido combativo, que siempre he estado luchando, que tiene que ver con estas cofradías del poder, algunas de ellas dentro de lo que era el ejército mexicano, pero también de estos grupos políticos que en su momento fueron investigados, señalados dentro de la causa penal de mi señor padre, pues por supuesto que no les gusta que a lo mejor un perfil como el mío pudiese llegar, porque hay que recordar algo, Jesús.
He tenido algunas discusiones en redes sociales y en algunos foros donde me han cuestionado, ¿no? Algunos jueces o magistrados o abogados y personas que a lo mejor no sean abogados, pero que me dicen que si yo tengo las pruebas para demostrar que en el Poder Judicial hay corrupción. Y es lo que yo les digo, miren, tengo más de 25 años postulando en materia penal y en amparo y en constitucional y el que me diga que no existe, obviamente, este tipo de malas prácticas dentro del Poder Judicial está mintiendo, pero que hay cuestiones muy lógicas, que cómo van a justificar el hecho, por ejemplo, de que hace 8 o 9 años se le concedió un amparo en un sabadazo a Rafael Caro Quintero para que pudiera salir cuando nadie tenía conocimiento, nadie sabía, y para que no cumpliera los años que le restaban, porque en vez de que a él se le juzgó por un homicidio en el Fuero Federal, tendría que haber sido en el Fuero Común porque fue en el estado de Jalisco, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O los 11 años que se le entregaron amparos, ¿no? Al Z40 y a su hermano el Z42 para no ser extraditados hacia los Estados Unidos. O Ujú. cuando vemos resoluciones que siempre tratan de justificar señalando que el problema fue que la fiscalía no hizo bien el trabajo o que no se llevó a cabo una detención conforme a, obviamente, el respeto a los derechos humanos, los protocolos que se tienen que seguir de acuerdo a nuestro mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y él les decía, ok, le digo, yo puedo entender que muchas de estas resoluciones pueden estar apegadas a derecho, pero ¿qué pasa con todas las demás? Porque tú no me puedes Claro, justificar que el Z40, ¿no? Y que el Z42, cuando tú promueves un amparo por artículo 22 para ir en contra de la extradición, pues se supone que tienen 3 meses para resolverlo. Entendamos y sabemos que tienen una carga excesiva de trabajo, muchas veces los juzgados o los tribunales. Ok. ¿Y qué pasa entonces en que durante 11 años no hayan podido ejecutar esta orden de extradición, esta solicitud de extradición? Pues por supuesto que hay procedimientos que se utilizan a favor de ciertas personas. O me van a decir que la esposa del Mencho, quien recordemos que primero se le detiene, se le inicia una causa penal derivada de una carpeta de investigación porque es detenida por una orden de aprehensión y posteriormente le ponen la pena mínima. Primero hay que recordar que le conceden un beneficio para que ella lleve su proceso en libertad y ella es recapturada porque no cumple con las medidas impuestas por el juzgado, ¿no? No va a las firmas periódicas, entonces se quiere una orden de reaprehensión. Es presentada, se le condena a la sentencia mínima, cuando por lo general es un término medio aritmético, pero yo sé que habrá quienes digan, pues sí, pero es facultad del juez. Perfecto. Y resulta que ella lo único que hace es cumplir la mitad de la condena y se le otorga un nuevo beneficio de preliberación. ¿Por qué a la mayoría de los ciudadanos no pasa eso? Y como yo lo dije, ¿no? Y hoy, o sea, primero escuchamos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, decir que ellos tomaron la decisión con fundamento en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, en concordancia con el artículo 89, para que se autorizara la extradición o, como dicen, la entrega de estos delincuentes mexicanos a solicitud y requerimiento de una orden de extradición de los Estados Unidos. Ok. Pero, pues obviamente la duda viene aquí. Cuando ellos dicen que tienen información, datos y una investigación que así lo comprueba, hoy es retomado incluso por la presidenta de México. Y hay que recordar que en ese inter, el Consejo de la Judicatura Federal sacó un comunicado en donde, en resumen, le dice al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, si tienes pruebas, denuncia. Y después escuchamos al fiscal general de la República que efectivamente existen 17 carpetas de investigación. Yo me pregunto, ¿qué pasará entonces el día de mañana, Jesús, si esas carpetas de investigación terminan en órdenes de aprehensión? ¿Saldrán a victimizarse estos miembros del Poder Judicial o aceptarán que sí existe corrupción al interior del mismo Poder Judicial de la Federación? claro. Oye, y en este punto, retomándolo un poco, estaba checando información relacionada en que hoy por hoy el INE pues sigue teniendo problemas para imprimir las boletas y demás, y ha pedido de plano a las candidaturas que revisen los documentos, que revisen todos los detalles para poder manejarlo de una manera mucho más eficiente. ¿Sientes ahora con esta situación que tú también pasaste, querido César, que está rebasado el INE?
o que en un momento dado están faltando manos en la organización de este evento, o que al ser algo nuevo, de una u otra manera, también eso ha ido influyendo. Te digo honestamente lo que yo pienso, mi querido Jesús. Creo que sigue existiendo al interior del instituto un gran grupo de personas que no están de acuerdo con los cambios que se han estado dando al interior del INE y a su vez con lo que es obviamente la elección del Poder Judicial. Y en lo personal creo que aunque tenemos a personas desde la presidencia, el secretariado ejecutivo, que tienen toda la intención de sacar adelante esta elección, me parece que también hay muchas personas que al interior del mismo INE lo están boicoteando. Eso es mi percepción personal por el caso que yo acabo de vivir. No puede ser posible que pues fue alguien, ¿no? De mando medio, pues, que decidió que a mí no me iban a registrar. Y si yo no me hubiera percatado, pues eso me hubiera podido causar un perjuicio de imposible reparación. Gracias a que me di cuenta, pues obviamente tuvimos esta posibilidad. Pero hay muchísimas personas que no están de acuerdo, que no les gusta y que simple y sencillamente, pues con la intención de boicotearlo, a lo mejor, pues no cumplen con muchos de estos requisitos, porque pues, yo puedo entender, ¿no? Estamos hablando de un número importante de candidatos que se van a llevar a cabo y es una elección a nivel nacional. Pero con todo respeto, Jesús, si tú lo analizas y lo comparas con las elecciones que hay cada 3 años o cada 6 años, pues no llegamos a esos niveles. Entonces, ¿de dónde vendría la falta de capacidad cuando han demostrado en las elecciones presidenciales y en las intermedias que sí la tienen? Ese es donde viene la duda, porque no tiene que ver con recursos, es con capacidad técnica administrativa y la capacidad técnica administrativa sí la tienen. Entonces, esa es la parte que a mí me ha llamado la atención y me parece que incluso es algo al interior del mismo instituto, en donde hay ciertos sectores que están renuentes con los cambios y que siguen tratando por todos los medios de boicotear. Hay que recordar algo. Mucha gente de las que está en el INE tiene una relación directa con muchas de las personas que están en el Poder Judicial y me parece que es la forma que tratan de seguirlo boicoteando. Y que a final de cuentas es parte de la advertencia que se ha dado, que el proceso judicial va a seguir enfrentando todo tipo de obstáculos para que no pueda concluir de manera exitosa. Incluso se está ya comentando hasta de campañas en un momento dado para inhibir el voto, ¿no? Me queda completamente claro, Jesús. A ver, hay que recordar que en su momento, cuando hablamos de la revocación de mandato, que era algo nuevo, ¿cuál fue la forma en que la oposición hizo para boicotearlo? Pues claro, tratando de inhibir el voto. En este caso, me parece que traen un doble discurso, el tratar de inhibir el voto, pero moverse como bloque, porque ellos saben, y yo lo he explicado. Eh, no importa el número de votos que pueda tener un candidato, mientras se aglutinen, ¿no? Un grupo fuerte, a lo mejor, de personas que estén a favor de cierto candidato, eso le daría la ventaja, al ser tantos, pues de obviamente tener un porcentaje competitivo para poder realmente llegar como ministra o como ministro. Pues yo decía, hay que ser inteligentes y entender que si la oposición y ciertos grupos, ¿no? Contrarios a este gobierno trabajan de forma coordinada y buscan cuáles podrían ser la candidata o el candidato o los candidatos, ¿no? Podría alcanzarles a lo mejor para meter a 2 o 3 candidatos dentro de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué es así? Porque si ahorita la doctora Claudia Sheinbaum tiene un nivel de aceptación del 85%, a lo mejor ese 85% de gente afina a este gobierno se puede dividir entre tantos candidatos. Estamos hablando de que por lo menos son 36 posibilidades de voto para los hombres, que de ahí realmente son 33 candidatos porque algunos se repiten en algunos de los comités. Y por el lado de las mujeres serían 45 las candidatas, pero también recordemos que hay algunas que se repiten y que el Comité de Evaluación del Poder Judicial, al haber tan pocas candidatas, pues solamente se quedaron con 2 espacios que no se van a utilizar. Entonces estaríamos hablando que en vez de 45, a lo mejor hay 41 mujeres.
Eso te da que el voto se puede dividir de tal manera en que si ellos buscan dos o tres perfiles que quisieran apoyar, ese 15% les podría dar la oportunidad de que realmente llegaran a ser ministras o ministros. Por eso hay que tener cuidado y saber por quién se va a votar y cómo se va a votar. Me parece que hay que ser muy cuidadosos porque siguen en ese juego perverso. ¿Qué es lo que busca? Es al inhibir el voto, pues que la mayoría del ciudadano no salga a votar con la intención de que las bases electorales de ciertos partidos políticos vayan en bloque a votar a favor de ciertos candidatos. Y me parece que eso es lo que están buscando. Totalmente. Mi querido César, únicamente para que la audiencia le quede claro, entonces, solucionado, vas a aparecer en la boleta y sigues en esto. Así es, mi querido Jesús. Fíjate que sí aparecía en la boleta, o sea, incluso cuando sacaron la boleta, que hicieron de prueba, yo aparezco ahí con el número 49 como candidato, aparezco en ambas listas. El problema es que administrativamente no me encontraba en el sistema interno del INE como candidato, aunque cumplía yo con todo lo demás. ¿Qué significa esto? Sí, para el INE yo era candidato, pero yo no podía realizar la parte administrativa que me corresponde para los datos de fiscalización ni los datos curriculares y eso ya fue subsanado. Entonces, si aparezco, sí vamos a tener la oportunidad de participar y, por supuesto, agradecerle tanto a las autoridades del INE por dar pronta respuesta, como a todas las personas que me apoyaron con mensajes en redes sociales, en diferentes medios de comunicación y sumamente agradecido porque se pudo solucionar y para que vean que pues, hacer las solicitudes y levantar la voz, pues sí, sí sirve y sí somos tomados en cuenta. Querido César Gutiérrez, como siempre, un placer platicar contigo. Al contrario, Jesús, el placer es todo mío. Un abrazo y pues gracias por el espacio y saludos a toda la comunidad.